Vale, ayer vimos la ley de Gauss y calculamos, ¿verdad? Estábamos en forma diferencial, llegamos a lo que es la forma diferencial de la ley de Gauss. Y luego está la forma integral, ¿eh? La forma integral carga total o carga interior dividido entre su total. Esta es la fórmula, forma indiferencial y forma integral. ¿Vale? Vale, entonces, la divergencia ya la tenemos fija. Ahora nos falta hablar de rotacional. ¿Vale? Entonces, para calcular el rotacional nos tenemos que fijar en lo siguiente. El campo eléctrico lo podemos escribir. Sí, campo eléctrico lo podemos escribir como menos el gradiente de una función potencial. Es decir, la fuerza, o digamos, podemos decir que la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, es una fuerza conservativa, ¿vale? Entonces, al ser una fuerza conservativa, nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza eléctrica por el desplazamiento, al ser una fuerza, digamos, conservativa, quiere decir que la fuerza eléctrica la puedo escribir como menos el gradiente de una función que se conoce como energía potencial. Vale, entonces, el trabajo, si nosotros sustituimos esta fuerza por esta expresión de aquí, nos quedaría esta expresión, esto es de R, y fíjate que esto, por ejemplo, este gradiente, esto lo podemos escribir como derivada de la energía potencial respecto de R por el vector radial menos. Exacto, esto sería, esto es la fuerza eléctrica, es la ley de Coulomb, que ya la conocemos, la podemos escribir en términos del gradiente de la energía potencial, básicamente porque sabemos que es una fuerza conservativa. Y este diferencial de R, esto es el elemento, digamos, el desplazamiento, ¿no? Esto es el punto A, punto B, esto sería la fuerza y eso es el vector de desplazamiento. Vamos, básicamente el DR es mi elemento de la curva, ¿no? El elemento que conecta el punto A con el punto B. Entonces, el trabajo es el producto escalar entre la fuerza por mi vector de desplazamiento. Entonces, el DR lo puedo poner como módulo de R por el vector radial. Son polares. Entonces, esto finalmente acaba siendo menos la integral de U respecto de R por dr. Porque el R por R
es 1. Claro, son vectores radiales, son vectores unitarios en la dirección radial, y entonces su producto escalar es 1, ya que son vectores unitarios, su módulo es 1, ¿vale? Por lo tanto, finalmente, observo que el trabajo, cuando yo la fuerza la puedo escribir en términos del gradiente de la energía potencial, me queda que el trabajo es igual a menos la integral de la diferencia de energía potencial. Dicho de otra forma, esto es menos, esto es la energía potencial en A, energía potencial en B, esto es menos incremento de energía potencial, o sea, energía potencial final menos energía potencial inicial. O sea, que el trabajo no depende, el trabajo debido a la fuerza eléctrica, ley de Coulomb, no depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria. ¿Vale? No depende de la trayectoria, sino que exclusivamente depende de la energía potencial en los puntos final, B e inicial. ¿Vale? Entonces, total, que si tenemos en cuenta que el campo es igual a menos el gradiente del potencial, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si ahora hago el rotacional? Pregunta es, ¿cuánto vale el rotacional del campo eléctrico? La respuesta es que el rotacional del campo eléctrico, que viene a ser básicamente el producto vectorial entre el vector gradiente y el vector campo eléctrico, fíjate que como el campo eléctrico lo puedo escribir como menos el gradiente del potencial, resulta que el campo eléctrico es paralelo al gradiente. Como estos dos vectores son paralelos, el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Así que queda determinado ya directamente el rotacional del campo eléctrico.
Ojo, del campo electrostático, porque esto solo es cierto si el campo, digamos, solo es cierto si las cargas están estáticas, ¿eh? Solo es cierto para el campo electrostático. Si tuviéramos cargas en movimiento, entonces esta expresión ya no sería cierta. ¿Vale? Por lo tanto, esta expresión de aquí no va a ser una de las ecuaciones de Maxwell, porque solo es cierto para el campo electrostático. Solo es cierto para el campo electrostático. Solo es cierto para el campo electrostático. De hecho, fíjate que si aquí aplicamos el teorema de Stokes, me dice que, el teorema de Stokes me dice que el rotacional, ahí está, el rotacional de un campo cualquiera, ¿no? Por el elemento de curva, por el elemento de volumen, perdón, el elemento de superficie, ¿no? Era igual a el campo vectorial, a la circulación del campo vectorial, ¿no? Esta era la relación a la que llegamos, ¿no? Entonces, claro, en este caso aquí, si yo aquí coloco mi rotacional, como esto es en una superficie S alrededor de una curva C, el rotacional, es decir, por así decirlo, el flujo del rotacional a través de la superficie S será igual a la integral de la circulación de E por dr a lo largo de una curva C. Como esta curva C será cerrada, este término aquí es cero, directamente la circulación del campo eléctrico será cero. Dicho de otra forma, de hecho, a partir de aquí, ya podemos prácticamente considerar que el campo eléctrico a través de una curva, mejor dicho, las líneas, digamos, el trabajo para llevar una partícula desde A hasta el mismo punto es cero, es decir, solo depende, ¿no? Aquí podemos decir directamente el trabajo, llegamos a hacer un resumen aquí, el trabajo debido al campo eléctrico en una curva cerrada es cero. ¿Vale? Así que, ¿cómo definimos la función potencial? Pues la función potencial, como proviene de un campo eléctrico, es fácil definirla, ya que básicamente es decir, vale, pues si el campo eléctrico podemos incluso hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, en el caso, si el campo eléctrico de una carga, ¿no? Si el campo eléctrico de una carga puntual es guiado por
dado por esta expresión de aquí, pi epsilon sub 0, r al cuadrado vector unitario, ¿no? O sea, tenemos aquí una carga, la carga Q, en este punto P, a una distancia R, ¿no? Tenemos aquí este campo eléctrico, y que nos hacemos la pregunta de qué potencial le asignamos, cuál es el potencial eléctrico que asignamos digamos, al valor creado por esta carga, es decir, cuál es el potencial relacionado con el campo generado por una carga en ese punto P. Entonces, claro, mi potencial debe cumplir esta relación de aquí. O sea, mi potencial debe ser tal que el campo eléctrico se tiene que poder derivar respecto a ese potencial. Entonces, la pregunta que hago es ¿cuánto debe valer ese potencial para que el campo eléctrico sea ese de ahí? Dicho de otra forma, es decir, vale, pues yo tengo aquí el campo eléctrico, 4pi epsilon sub 0, r al cuadrado, esto sería Q, aquí ponemos el vector unitario, y esto tiene que ser igual a menos, esto lo podemos escribir como entonces yo me pregunto cuál debe ser este potencial, cuya derivada debe facilitarme debe facilitarme este campo de aquí. Las componentes al final aquí no van a ser importantes. Básicamente, para obtener yo un potencial a partir de un campo eléctrico, una forma de obtenerlo es integrarlo, ¿vale? Así que la integral del campo eléctrico será directamente la diferencia de potencial. O sea, que de aquí directamente puedo decir que la diferencia del potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico. Ahora, la diferencia del potencial se puede calcular directamente si yo tengo si yo conozco el campo eléctrico en una región, puedo calcular directamente la diferencia de potencial. Pero si quiero conocer el potencial en un cierto punto en concreto, necesito definir un origen de potencial. Esto es tan simple como decir, vale, ¿cuál es la integral de ¿cuál es la integral de este campo eléctrico? ¿Vale? La integral de este campo eléctrico, si te fijas esto de aquí, me dará... Exacto. O sea, yo debo definir si esto es RA y esto es RB, diferentes puntos, para obtener, yo solo necesito saber el campo en la región que estoy considerando, en este caso entre RA y RB, hacer la integral y ya estoy. Pero si quiero saber, por ejemplo, el potencial en un punto dado, de hecho, si te fijas, esta integral de aquí, esto de aquí será menos q entre 4pi epsilon sub 0, la integral de 1 entre r al cuadrado será menos 1 entre r, entre RA y RB, y esto al final me queda q dividido entre 4pi epsilon sub 0, y aquí pondremos 1 entre r, vamos a poner, voy a poner sí, de RA desde un cierto punto y hasta un cierto punto R menos 1 entre RA. La diferencia de potencial será justamente esto. Pi epsilon sub 0, 1 entre R menos 1 entre RA. Pero lo que yo he obtenido aquí ahora, es la diferencia potencial entre dos puntos, entre el punto RA y el punto RB. Pero si quiero obtener el potencial en un punto en concreto,
en un punto en concreto. Dicho de otra forma, o sea, fíjate que esta diferencia de potencial es potencial en el punto final menos potencial en el punto inicial. O sea, la pregunta es, ¿cuánto vale el potencial en un punto R? Respuesta, ese potencial va a depender del potencial en RA. Si fijo el valor del potencial en RA, automáticamente queda fijado el potencial en un punto R. Así que debo definir un origen de potencial. Y ese origen de potencial se define según la distribución de carga que tenemos. Ejemplo, si la distribución de carga es, pongamos, esférica, una distribución volumétrica distribuida en una esfera, por ejemplo, ese potencial nos va muy bien, por ejemplo, coger su origen en el infinito. En realidad lo que hacemos es definir en un cierto punto un potencial que sea cero y a partir de ahí lo imponemos en la ecuación y despejamos finalmente la constante. ¿Vale? Así que, ejemplo, si tenemos una distribución, esto es igual al potencial, esto es expresión a cero, digamos. Claro, o sea, lo que yo voy a hacer ahora es voy a imponer una condición a mi expresión del potencial para poder determinar, o lo que voy a hacer es voy a fijar un origen de potencial. O sea, voy a buscar un punto en el cual el potencial sea cero. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer directamente es, imaginen que tenemos una distribución esférica de carga, una distribución esférica de carga. Es decir, imaginen que tenemos, por ejemplo, tenemos aquí tenemos toda una serie de carga, ¿no? Y nosotros queremos calcular el potencial de toda esta carga en un cierto punto R, ¿vale? Lo primero que yo necesito saber es dónde va a estar mi origen de potencial. Entonces, mi origen de potencial, suponiendo que vamos a imponer las siguientes condiciones, y voy a decir que el punto inicial, que lo suponemos está en el infinito, aquí voy a imponer que mi origen de potencial o sea, que mi potencial será cero cuando yo me encuentre en el infinito. Entonces, una vez he marcado yo mi origen de potencial, esto sería el origen de potencial, ahora ya puedo decir directamente, vale, pues el potencial en un punto R debido a esta distribución de carga será el potencial que he marcado yo en el punto inicial, que es el infinito, más esta expresión de aquí, entonces, claro, este término de aquí se me va. De hecho, fíjate que justamente, ya lo he cogido un poco en vísperas, aquí este término se me va, y como es el origen que yo he marcado 0, por lo tanto, mi potencial en un punto R vendrá dado por Q entre 4pi epsilon sub 0 veces 1 entre R. Ahora, si yo quiero la diferencia de potencial, solo necesito saber cuánto vale R y cuánto vale mi R inicial, mi RA.
esta parte de aquí